El tema de esta clase del curso hacia la madurez espiritual es unión con Cristo. Es uno de los temas a la vez más hermosos y más importantes de la vida cristiana. Demasiados creyentes pasan mucho de su vida haciendo un tremendo esfuerzo tratando de cumplir con los mandamientos de Dios y vivir una vida cristiana, y no han captado todavía la esencia de la vida cristiana, que es lo que el apóstol Pablo dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, el creyente es una persona que ya tiene al Señor morando en él por su espíritu, y es la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, que es la esperanza de toda la salvación y la gloria eterna. Uno de los pasajes más emblemáticos que enseña esta gran verdad es Juan capítulo 15, donde el Señor toma como analogía una viña, una vid, con ramas y con hermosas uvas. Y el Señor dice: yo soy la vid y ustedes los creyentes son las ramas. Y la vida cristiana, dice el Señor, es muy simple, muy sencilla. Cuando la rama permanece en la vid, la rama lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Así que espero que esta clase nos ayude a todos a entender la esencia de la vida cristiana, y esto nos pueda animar a disfrutar mucho más la vida cristiana, que es la vida de Cristo en nosotros. Ahora, quiero llevarles a ese pasaje tan conocido, 2 Corintios 5, versículo 17, donde el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, noten esas palabras, en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Ahora, es muy importante notar, el apóstol Pablo no dice si alguno ha tomado alguna decisión alzando la mano y haciendo una oración de entrega al Señor. No dice eso. Tampoco dice si alguno ha sido bautizado en una iglesia evangélica. Temo que hay muchos creyentes o muchas personas en nuestras iglesias que están confiando en una decisión humana que tuvieron, o un acto como el bautismo, y no han experimentado la vida poderosa de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo es muy claro. El creyente es una persona que está en Cristo. Esa persona es una nueva criatura. Lo viejo ya pasó, todo es hecho nuevo. Ahora, el apóstol Pablo enseña eso constantemente. Permítame mencionar 2 o 3 versículos. En primer lugar, miren Efesios 1, versículos 3 y 4. Miren cómo el apóstol Pablo enfatiza esto de estar en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición viene cuando estamos en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O si vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 12, escuchemos versículo 10 en adelante. Y vosotros están completos en Cristo, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, ustedes ya fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo,
Así que el apóstol Pablo indica claramente que la vida cristiana es una vida en Cristo. Dios nos salva en Él. Ahora, permítame repasar otra vez este asunto muy importante. La Biblia presenta dos Adanes. El primer Adán de Génesis y el postrer Adán del Nuevo Testamento, el Señor Jesús. Todo ser humano que nace en Adán. Tenemos un vínculo biológico con Adán. Y porque tenemos ese vínculo biológico con Adán, entonces lo que Adán hizo al rebelarse contra Dios, eso viene a afectarnos en forma terrible. En Romanos capítulo 3, el versículo 23, el apóstol Pablo dice ese versículo que todos conocemos bastante bien, que dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron en Adán. Cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó en Adán. Y por eso todo ser humano que nace en este mundo nace ya sin la gloria de Dios. Pablo repite esta frase en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se sobreentiende en Adán. Así que por estar en Adán, todos hemos nacido en una condición de injusticia delante de Dios. Como David dice, en pecado me concibió mi madre. Y por esa condición de injusticia, estamos expuestos a la muerte. Pero miren ahora lo nuevo que viene en Cristo. Porque ahora el apóstol Pablo indica que hay un segundo Adán. El Señor Jesús vino a este mundo para ser un segundo Adán. Y miren lo que leemos en Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que si estamos en Cristo, entonces tenemos una justicia gratis de gracia de parte de Dios. O Romanos 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que si estamos en Cristo, y ese es un vínculo espiritual a través de la fe, entonces estamos en una condición totalmente diferente. Pueden ver, somos declarados justos delante de Dios, no porque lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo a nuestro favor, la contraparte de lo que Adán hizo para condenarnos. El pecado de Adán trae muerte. La obediencia de Cristo, el segundo Adán, trae vida a todos aquellos que están en él. Así que espero que puedan captar con esta imagen lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, la parte derecha aquí, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas de estar en Adán ya pasaron. Todo es hecho nuevo. Ahora permítame ampliar un poquito más. ¿Cuál es el resultado de estar en Cristo? En primer lugar, obviamente, la salvación. La salvación viene al pecador cuando escucha el Evangelio, recibe fe para creer en Cristo, y en ese momento el Espíritu Santo nos coloca en Cristo. El apóstol Pablo dice, por un solo Espíritu hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 3. Y ahora que estamos en Cristo, entonces estamos en una condición muy diferente a la anterior. Miren o escuchen Romanos 6, versículo 3.
¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así que el Espíritu Santo, Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que fluyen a través de esa unión con Cristo, esa nueva posición legal delante de Dios de estar en Cristo? En primer lugar, hemos muerto al pecado. El apóstol Pablo enseña esto en Romanos 6, versículos 5 al 6, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo hace 2000 años. Esa, esa relación legal, vínculo legal que tenemos con Adán que nos condenaba, ese vínculo fue crucificado cuando Cristo murió en la cruz, rompiendo la condenación del pecado original. Es interesante cómo el apóstol Pablo lo expresa en Colosenses 2, el versículo 11. Podemos mirar nuestra Biblia quizás, Colosenses 2, el versículo 11, lo que el apóstol Pablo dice aquí de nuestra condición de estar muertos al pecado por estar en Cristo, versículo 11. Pablo dice, en él también fuisteis circuncidados. Aquí está hablando de la circuncisión no como el acto ritual que los judíos hacían, sino algo mucho más radical, porque Pablo dice una circuncisión no hecha con mano, no hecho por los hombres. ¿De qué circuncisión, entre comillas, se está hablando? Bueno, explica, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, ese viejo hombre en Adán, por decirlo así, fue circuncidado, fue cortado, ya no nos arrastra más. Hemos sido liberados por esta tremenda circuncisión espiritual que Cristo logró en la cruz del Calvario. Así que ese vínculo con Adán se acabó por estar en Cristo. Ahora, para que quede claro, el apóstol Pablo usa una imagen más dramática todavía. Pablo dice, no solo hemos muerto, sino que hemos sido enterrados, sepultados. Tan radical es lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Colosenses 2, versículo 12, Pablo usa esa palabra, sepultados con él en el bautismo. Es decir, en una forma dramática, digamos, cuando una persona es bautizada, es sumergida debajo del agua. Por un momento esa persona desaparece. Es como si estuviera siendo enterrada en la tierra, sepultada. Estamos ilustrando lo que Cristo hizo por nosotros y nuestra nueva realidad en el Señor Jesús. En Romanos 6, el versículo 4, el apóstol Pablo usa esa misma figura. Si miramos Romanos 6, el versículo 4, tenemos este cuadro también de tal como Cristo fue sepultado, nosotros también hemos sido sepultados en él. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. No es que el bautismo lo efectúa, obviamente. El bautismo simplemente lo simboliza. Es un bautismo espiritual que Dios ya hizo por nosotros en la persona de Cristo. Así que hemos muerto al pecado en Cristo, hemos sido sepultados al pecado en Cristo, y ahora viene la contraparte. Hemos resucitado con Cristo. Estos pasajes en Romanos 6, Efesios 2, Colosenses 2 enfatizan esto una y otra vez. Tal como el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, todo verdadero creyente por el Espíritu Santo ha sido resucitado de la muerte espiritual. Pablo dice en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No entendíamos las cosas de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Y de repente Dios hizo esa obra maravillosa. Nos despertó de la muerte espiritual cual Lázaro. Cristo nos dijo, sal fuera, y vivimos. Y no solo hemos sido resucitados con Cristo, sino precisamente porque estamos ahora en Cristo. Pregúntate,
¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Está a la diestra del Padre y Él está reinando. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, esa es nuestra nueva posición espiritual, entonces también estamos reinando con Cristo. Por eso en Colosenses 3, el apóstol Pablo dice a los creyentes, no pierdan su tiempo mirando a las cosas de este mundo. Tienen que vivir en este mundo, pero ustedes ya están reinando con Cristo en los lugares celestiales. Así que pongan su mirada en los lugares celestiales, no en las cosas de este mundo. Ustedes están en una nueva situación espiritual y tienen por delante todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Pablo es tan radical en Romanos 8, versículo 30, que Pablo dice, no solo hemos resucitado con Cristo, no solo estamos reinando con Cristo, sino que Pablo dice, ya han sido glorificados. Claro, yo sé que estamos aquí en la tierra todavía, pero en el corazón y en la mente de Dios y nuestra posición legal, ya hemos sido glorificados porque Cristo fue glorificado. Y si yo estoy en Cristo, todo lo que le pasó a Cristo me ha pasado a mí ante los ojos de Dios. Dios me ve como una persona ya glorificada. Tan segura es mi salvación. Ahora esto nos lleva a una conclusión muy importante, hermanos. Jamás debemos pensar que nuestra vida es independiente de la de Cristo. No, hermanos. Al igual que desde el momento de nuestra concepción, nuestra vida estaba íntimamente vinculada con Adán, ahora estamos en Cristo. Nuestra vida para siempre, para toda la eternidad, está íntimamente vinculada con Cristo. Nunca debemos pensar en una vida independiente del Señor. Así que en primer lugar, el resultado de estar en Cristo es la salvación, pero también la santificación. Escuchen bien, hermanos. Tal como nuestra salvación depende exclusivamente de nuestra relación con Cristo, lo mismo es cierto de nuestra santificación. Nunca vamos a poder santificarnos solos. Siempre tenemos que experimentarlo dentro de nuestra relación con el Señor. Ahora, la salvación es nuestra santificación posicional, es decir, hemos sido eh, crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, reinando con Cristo, glorificado con Cristo. Esa es la santificación posicional. Ahora, nuestra responsabilidad es experimentar una santificación personal en nuestra vida personal. Pero esa santificación no es el resultado de mi esfuerzo aparte de Cristo. No. El apóstol Pablo bien lo expresa en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora, la vivo en la fe, confiando en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso, como Pablo dice en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estamos completos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, una iglesia que tiene muchos problemas con la santificación, ¿no es cierto? Escuchen lo que Pablo escribe ahí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ahí está la santificación posicional. Pero luego Pablo dice, llamados a ser santos. Esa es la santificación personal experimental.
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que, hermanos, aquí tenemos esta gran eh, eh, posibilidad como creyentes de vivir una vida de santificación, de santidad en Cristo. Ahora, volviendo a Juan capítulo 15, lo que el apóstol Pablo eh, enseña es que el Espíritu Santo nos coloca en Cristo y el Señor toma esa gran verdad y desarrolla esta metáfora de la viña y las ramas. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dice ahí en Juan 15? Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo. El Señor dice, permaneced en mí y yo en ustedes. La rama no puede llevar fruto si es cortada de la vid. Si ustedes permanecen en mí como una rama permanece en el árbol, ustedes sí o sí van a llevar una enorme cantidad de fruto. No por su esfuerzo, sino por mi vida que fluye en ustedes a través del Espíritu Santo. Pero el Señor también nos advierte en los primeros versículos que cuando una rama ya está llevando fruto, ¿qué hace el padre como jardinero? Él va podando la rama, limpiando la rama. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. A veces tenemos cosas en nuestras vidas que quitan la energía espiritual y no nos permite dirigir todo ese poder del Espíritu a producir fruto espiritual. El Señor va a querer limpiarnos de muchas cosas en nuestras vidas que no nos ayudan. Y en esa manera, Él nos va a permitir llevar mucho más fruto espiritual. Esta es la vida del creyente, esta es la madurez espiritual, entendiendo nuestra posición en Cristo y dejando que Él produzca en nosotros una enorme cantidad de fruto espiritual. Así que resumiendo, hermanos, solo Cristo nos puede salvar. Estoy seguro que todos sabemos eso. De igual modo, solo Cristo nos puede santificar. Y vamos a terminar leyendo estos versículos. En primer lugar, 1 Corintios, el capítulo 1. Miren el último versículo, cómo el apóstol Pablo enfatiza el papel de Cristo en nuestra santificación. 1 Corintios 1, versículo 30. Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí está nuestra posición, en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué más dice Pablo? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, tenemos todo el paquete de la salvación en Cristo Jesús, gracias a lo que Él hizo por nosotros. Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo para que todo el poder de Dios fluya en nosotros y produzca estos frutos para su gloria. Escuchen cómo Pablo lo expresa en Filipenses, el capítulo 2, versículos 12 y 13, palabras muy conocidas, palabras hermosas que nos hacen entender la vida cristiana. Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación. Esta es nuestra responsabilidad. Dios ya nos salvó. No tenemos que salvarnos. Tenemos que ocuparnos en las consecuencias de la salvación, que es la santidad de vida. Y luego Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, es Dios quien produce el deseo por la santidad. Es Dios quien produce el poder para ser santos. Simplemente tenemos que permanecer en Cristo y dejar que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y por eso en en 1 Corintios
15, versículo 10, el apóstol Pablo, hablando de su ministerio apostólico, Pablo dice, yo trabajé más que todos los demás. Ah, dice Pablo, pero no fui yo, fue la gracia de Dios obrando en mí. Hermanos, anhelo por ustedes, al igual que anhelo por mí mismo también. Que Dios nos ayude a aprender a permanecer en Cristo y experimentar la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Y que al pasar los meses y los años veamos abundante fruto, el fruto del Espíritu Santo y el servicio a Dios usando los dones del Espíritu Santo. Y en esa manera, hermanos, vamos a alcanzar la madurez espiritual en la medida que entendemos nuestra unión con Cristo y toda la vida cristiana que fluye a través de Él. Padre Celestial, quiero pedir que tú nos ayudes a entender esta gran enseñanza bíblica. Qué hermoso versículo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre, ayúdanos a poder entender esta verdad y vivirla también, experimentar ese poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, llevándonos a la santidad, al servicio fructífero para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.